el uso de la palabra, tal como ya se la pedí inicialmente, al señor doctor Enrique Bernales Ballesteros. Adelante, por favor. Señor decano del Colegio de Abogados, miembros de la mesa, seguidor público. Bueno, ya que no es una ley de consenso, a lo mejor es una ley parcial. Y eso tiene claras connotaciones, por supuesto. Pero quiero comenzar esta exposición poniendo como ejemplo un silogismo. Un silogismo que tuviese como primera premisa: todas las instituciones regidas por el Estado son buenas y funcionan mal. Segunda premisa: las universidades, sean públicas o privadas, son autónomas y funcionan mal. Conclusión: hay que ponerle una supervisión que, estatizando todas las universidades, haga que éstas funcionen bien. El silogismo es correcto. Definitivamente lo que he hecho es un sofisma y no un silogismo. Porque de dos conclusiones falsas solo puede surgir un equívoco total y absoluto, que es lo que Sócrates y más tarde Aristóteles definían como un sofisma. Se habla mucho del Estado hoy. Hay reminiscencias sobre el Estado. Nos olvidamos que allá por 1969, la ley que hoy en día ha sido aprobada tuvo un ensayo precursor en el decreto Ley 17437 o Ley Universitaria promulgada por el gobierno militar, que entre otras cosas creó el precedente de esta superintendencia, que fue la CONUC. El supuesto de la CONUC fue que la CONUC, por ser un consejo que desde el Estado recuperaba la autoridad, la disciplina, el orden, que controlaba el funcionamiento de las universidades iban a ser despolitizadas, la izquierda no iba a seguir teniendo su refugio en las universidades, un largo etcétera. ¿Fue así? ¿No fue acaso que en la década en que justamente funcionó CONUC, Sendero Luminoso hizo sus ingresos a las universidades y concretamente a la Universidad de Ayacucho? ¿No fue en las narices del Estado interventor que se utilizó las universidades justamente para infiltrarlas y para generar desde ellas los focos que más tarde irradiarían hacia el magisterio, hacia las escuelas populares y más tarde iniciar la guerra popular del campo a la ciudad? ¿Y fue el Estado acaso capaz de controlar esa situación? ¿No tuvo el Perú que sufrir 10 largos años de esa penuria, de ese terrible desastre que fue la agresión del terrorismo? ¿No fueron las universidades que el Estado supuestamente tenía que supervisar y proteger las principales víctimas de la presencia de la ideologización terrorista del senderismo? Se habla mucho del Estado. ¿Pero qué es el Estado? El Estado, en realidad, de acuerdo a las principales teorías del derecho, sean estas las escuelas francesas o la escuela alemana, coincide en un punto de vista fundamental. El Estado en sí mismo es un abstracto. Pero lo que materializa el Estado es el que se expresa a través de una estructura de poder que ejerce autoridad. Max Weber
Max Weber, que habla también de la burocracia, ¿no es cierto?, señala concretamente que esa estructura de poder que materializa el Estado tiene un nombre concreto: es el gobierno. De manera que cuando hablamos del Estado y queremos aterrizar hacia lo concreto, de lo que estamos hablando es del gobierno que manda, del gobierno que ordena, del gobierno que administra, del gobierno que interviene. Hay entidades o situaciones en las cuales esta materialización del Estado no genera mayor problema, porque tiene que ver con aspectos tangibles, con asuntos relativos a la protección de las cosas y de las personas, a las reglas mediante las cuales la sociedad se ordena, funciona, se respeta a sí misma. Hay muchos aspectos de la vida social donde la acción y la presencia del Estado materializada en una estructura de poder que ejerce autoridad, es decir, mando, capacidad de control de ese mando que sanción, es así, porque así tiene que funcionar. Pero hay otras cosas en las cuales la filosofía del derecho, la filosofía pura y disciplinas de aplicación hacia el comportamiento de la conducta humana dicen con toda claridad que el Estado no puede ni debe intervenir aquello que tiene que ver con el ámbito de las libertades del individuo, que se expresa fundamentalmente en la libertad de pensar, de expresarse, de difundir el pensamiento, y en otros ámbitos de creer y de amar. El Estado no podría creer la superintendencia del amor, por supuesto, y tampoco podría crear otras superintendencias que sin embargo pretende crearlas. Aquí en el Perú, nuestro querido país, ¿funcionan bien las instituciones a cargo del Estado? Ustedes, que seguramente en su mayor parte son abogados, están a punto de serlo, ¿están contentos de cómo funciona el Poder Judicial? ¿Están contentos de cómo funciona el Ministerio Público? ¿Están contentos de cómo funciona la policía? ¿Y qué tal si le creamos una superintendencia a cada una de estas instituciones porque no funcionan bien? ¿Usted cree que mejoraría la cosa? No tenemos el antecedente de muchas intervenciones del Estado al Poder Judicial porque funcionaba mal. Y no resultó el remedio peor que la enfermedad. ¿Cuántas reformas judiciales en nombre de mejorar el Poder Judicial y su funcionamiento ha tenido el país? La última es la única que prácticamente no se ha aplicado, salvo 2 o 3 leyes, que es la del Seriacus. Pero el gobierno de Fujimori aplicó medidas de intervención en el Poder Judicial, y el velasquismo igual. Y si acudimos a otro territorio, el territorio del pensamiento, de la libertad de expresión, vivimos un Estado que a lo largo de la historia de nuestro país como Estado independiente ha sido respetuoso de la libertad de prensa. ¿Podríamos decir que nunca jamás el Estado ha intervenido en la prensa? ¿Que ningún dictador de los tantos que hemos tenido se atrevió a cerrar un periódico? Posteriormente la radio, y cuando llegó la televisión, Tan escasa memoria tenemos que no sabemos cómo se ha intervenido tantas veces la prensa. ¿O es que hubo libertad de prensa con Leguía, con Odría,
con Velasco, con Fujimori, que corrompió a toda la prensa, y la televisión mostraba los millones de plata que se le entregaba para controlar la prensa y conseguir la reelección de Fujimori. ¿Qué tal si hoy en día, cuando hay tantas discrepancias respecto de la prensa, porque es farandulera, porque no funciona bien, le nombramos una supervisión a la prensa? Ya es tiempo, ¿no les parece? Entonces, no juguemos con los términos. No nos engañemos a nosotros mismos. No presionemos en función de soluciones que son históricas e intrínsecamente falsas. Veamos el concepto de la calidad. ¿Es la calidad un término jurídico? ¿Alguno de ustedes podría sostener que hay definición jurídica de calidad? No podría hacerlo. Porque la calidad es un concepto filosófico que dice relación con la propiedad o propiedades de una cosa dándole identidad. Por consiguiente, cuando hablamos de calidad, y Bolonia lo hace, y aplicamos el concepto de calidad a la universidad, es de la propia universidad lo que es la esencia o lo que es la identidad de la universidad donde tiene que surgir su calidad. ¿Y cuál es la esencia o identidad de la universidad? Servir, como dice la ley, única y exclusivamente con planes de gobierno en función del empleo. ¿Cuántos filósofos podrían formar la universidad si solamente tenemos que trabajar en función de las necesidades del mercado de trabajo? La universidad es conocimiento y universalidad del conocimiento, y con eso nació la universidad en el siglo XI. Bolonia se llama justamente porque ahí surgió la primera universidad como comunidad libre de profesores y estudiantes que entre sí aprendían y enseñaban. Y los que enseñaban aprendían justamente de la capacidad de absorción de conocimiento por parte de alumnos y profesores que recíprocamente constituían eso que es la universidad por definición, una comunidad libre para el conocimiento, para profundizar en la ciencia, en las humanidades, en las artes, para servir al país formando hombres libres y capaces. Capaces a través del ejercicio de una profesión, capaces a través de la investigación, capaces a través de la capacidad de darle color y amor a la vida a través del arte. La universidad no puede estar condicionada a un concepto de calidad. ¿Que lo da quién? Esa estructura de poder, gobiernos temporales que cada 5 años cambian y que pueden decir, para mí la calidad es esto, y el año siguiente que cambió el gobierno dirá, no, la calidad no es esto. Y yo sé de paso, la calidad es un concepto bastante prostituido, sin embargo, que ha abandonado mucho de la esencia de sus orígenes filosóficos y que ha sido prostituido por las leyes del mercado. Porque calidad es la ropa de marca. Calidad es la competencia entre las tiendas que venden cosas. Calidad es donde vivo. Calidad es el automóvil que tengo, las propiedades que compongo como parte de mi riqueza o de mi pobreza. Hay muchas cosas que son calidad. Pero ni siquiera el artículo 16 de la Constitución llega al extremo al que ha llegado esta ley. Porque, para decirlo en los términos exactamente en que lo señala la ley, los incisos 15.3
15.4 y sobre todo 15.5 va mucho más allá de lo que dice el artículo 16 de la Constitución, que se define simplemente en el concepto de supervisar. Supervisar ya es estar por encima de, ya hay bastante. Pero en este punto 15.3 de la ley se dice que son funciones generales de la SUNEDU normar y supervisar las condiciones básicas de calidad, ni siquiera cualquier calidad, las condiciones básicas de calidad las va a normar, no la ley del SUNEDU. ¿Es eso constitucional? ¿No se está yendo más allá de lo que señala la Constitución? ¿Qué dice el artículo 13 de la Constitución, que valdría la pena leer? Dice: la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza y lo que el Estado garantiza. La SUNEDU tiene capacidad para ir en contra de esta Constitución y dictar normas que regulen cómo se ejerce la libertad de enseñanza. ¿Es a ese punto que queremos llegar? ¿Esa es la universidad que queremos tener? En un artículo que he publicado en El Comercio me refiero a una de las personas que más admiro, el gran maestro alemán Konrad Hesse, que señala en uno de sus escritos sobre la Constitución, y Konrad Hesse es una de las personas que más ha implementado el sistema moderno de cuarto poder del Estado, que es el control constitucional, que la Constitución y las leyes en general no pueden ser antinómicas. Una ley cualquiera que ella sea no puede sostener un criterio en un artículo y negarlo en el artículo siguiente. Eso se llama antinomia. Y eso genera una negación en los términos lógicos de la ley y hace que ella devenga en ley o leyes de imposible cumplimiento jurídico. Un artículo no es una espada que lucha contra otra espada. La ley es una estructura lógica. Esto que lo decía Hans Kelsen, padre de los tribunales de la tesis del Tribunal Constitucional. Pero son estas las cosas que, como no ha habido debate, como no ha habido tolerancia, como no ha habido la capacidad para escuchar, como el debate ha estado lleno de prejuicios contra la universidad, como se ha generalizado y ahora resulta que no solamente algunas o muchas universidades son malas, sino que todas las universidades son malas. Entonces, el criterio con el que se ha legislado es el criterio de la sanción. Hay que interdicir las universidades, hay que castigarlas. Si un rector, dicen, ha ganado 6 millones de soles, seguramente los demás rectores también han ganado lo mismo. Eso se llama prejuicio. Generalización del absurdo. Pero es esta la forma como se ha, no debatido, como se ha impuesto la ley. Y la ley contiene absurdos tan grandes, como por ejemplo el artículo 81. Y les voy a leer la parte que les puede afectar a todos ustedes. Porque siguiendo justamente criterios diseñados con mucha sabiduría para países altamente desarrollados, donde el Estado invierte en educación, que el Estado peruano no invierte en educación, invierte en investigación, que el Estado peruano no invierte en educación. Somos junto a Haití el país que menos invierte en investigación. Pero sin embargo, ahora se exige, de acuerdo al artículo 82, que
para ejercer la docencia universitaria hay que tener el grado de maestro o el grado de doctor. Y el artículo precedente dice lo siguiente: para ejercer la función de jefe de práctica se debe contar con el título profesional. Es decir, ustedes estudian 7 años de Derecho y si quieren ser profesores en la universidad serán jefes de práctica. Y para ser profesores que concursan a las categorías de ordinarios, como asociados o como principales, de acuerdo a la ley reglamentarista, que legisla a partir del desconocimiento sistemático de lo que es la vida académica y la realidad socioeconómica de los jóvenes que van a la universidad, hay que estudiar 2 años de maestría y 3 años de doctorado. Es decir, 5 años más. Porque si no, o no enseñas en la universidad, o eres un jefe de práctica. Hace una semana, yo dicto clases en el doctorado de 2 universidades, y en una de ellas mis alumnos son profesionales, todos muy distinguidos, personas con 15, 20 años de experiencia en el ejercicio de profesión. Y dentro del grupo de trabajo que tengo, en una de las 2 universidades, tengo 5 distinguidos profesionales médicos. La medicina en el Perú se estudia con un mínimo de 7 a 8 años. A los médicos todos le decimos doctores. A los abogados también, que sea de paso. Pero no son doctores, salvo más o menos 1 o 2%. Y conversando sobre este tema, que lo convertimos en análisis de coyuntura en la clase, uno de los médicos me hizo el siguiente razonamiento. Doctor, me dijo, yo llevo 15 años enseñando medicina, yo soy médico cirujano. Para operar, yo no puedo hacerlo si es que la universidad no habilita que efectivamente estoy en capacidad de operar a una persona de cualquier enfermedad que tenga que requiera operación, que requiera ir al quirófano. Y con la autorización de la persona que voy a operar y de los familiares, pido el permiso para que mis alumnos que están estudiando medicina y que quieren especializarse en cirugía estén presentes en la operación. Y así se va haciendo el aprendizaje. La mayor parte de los médicos cirujanos necesitamos no solamente el conocimiento de la universidad y la experiencia que da la sala de operación para ser un buen profesor, un buen médico y ser también un docente que transmite la experiencia de cómo se opera en el quirófano a sus alumnos. Con esta ley, no solamente yo, sino muchos colegas médicos tendrán que dejar la docencia porque no tenemos otro título que este título devaluado de médico cirujano. Salvo que aceptemos ser jefes de práctica. Pero un jefe de práctica no puede operar. ¿Quién tiene que operar? Un maestro. Pero por lo general en las maestrías no se aprende a operar. Se aprende a investigar la medicina. Se hacen estudios que son los que determinan el progreso, el avance de la cirugía, de los instrumentos médicos. Me temo que los autores de esta ley no tienen la más mínima idea de la importancia y el peso que tiene aquello por lo cual el 90% de los estudiantes van a las universidades. Es decir, para obtener un título profesional que esta ley devalúa. Y hablado de médicos,
de alguno de ustedes se especializa en derecho comercial o en derecho tributario, ¿necesitarán la maestría para enseñar derecho tributario? Tuve la suerte de ser formado por grandes maestros universitarios. La mayor parte de ellos no tenían doctorado. Pero eran hombres que cultivaban la historia, la literatura, la lingüística, las ciencias humanas, el derecho, la filosofía del el derecho romano. No entiendo si esta medida que posiblemente ha sido dada pensando en que hay que sancionar y que hay que castigar a aquellas universidades donde se improvisan profesores, y seguramente que en muchas de ellas se improvisan, no son conscientes del profundo daño que se hace al país al devaluar los estudios profesionales y al negar la presencia en la composición de la docencia universitaria de los profesionales liberales. Claro, me dirán, pero es que en tal requisito o tal estadística exige para las universidades los grados de maestría. Sí, posiblemente. Pero la realidad universitaria de los Estados Unidos o de Australia o de Canadá no es la realidad peruana. Una universidad como Harvard tiene un presupuesto no menor de 50.000 millones de dólares al año. Una universidad pública como San Marcos, ¿cuántos millones le da el Estado? ¿Y cuántos le va a dar? ¿Le va a dar 50.000 millones? ¿20? ¿15.000? ¿10.000? ¿5.000? ¿Sigo bajando? ¿Y qué me dicen de la limitación de la edad? A los 70 años hay que jubilarlos como si uno fuera empleado público de cualquier nivel. Se olvidan que para un intelectual 70 años y más son la edad de la sabiduría. Jóvenes universitarios que han tenido la gloria de tener como maestros recientes a un Luis Jaime Cisneros, o antes a Luis Alberto Sánchez, o a Jorge Basadre, o a Raúl Porras, hubieran tenido simplemente que acudir a la ceremonia de despido de estos grandes maestros universitarios peruanos porque habían cumplido los 70 años. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que eso es sabio? ¿Ustedes creen que eso es respetar la calidad? ¿No dice el inciso octavo de la Constitución que el Estado garantiza la libertad de trabajo? ¿Por qué se priva a los profesionales liberales de ejercer la docencia como parte de su libertad de trabajo? ¿Es eso constitucional? Yo creo que tenemos que reflexionar mucho sobre la manera como se está legislando en el Perú. Nos llenamos la boca diciendo que ya somos un Estado constitucional. ¿Lo somos? ¿Queremos serlo? ¿Estamos en camino? ¿O realmente estamos en una democracia incipiente, con muchos elementos de crisis de las instituciones que debieran estar construyendo el Estado constitucional? Y no es más que cuestión de revisar cómo funcionan las instituciones. ¿O que acaso estamos contentos con el funcionamiento del Congreso? ¿O de la Contraloría? ¿O del Ejecutivo? Con gobiernos que no han llegado a los 3 años y han cambiado 5 veces de gabinete. ¿Es eso institucionalidad o fragilidad institucional? En un país que prácticamente nos hemos devorado a todos los partidos políticos, no sirven. Y los jóvenes no deben pensar en política porque eso es muy malo. ¿Y el Tribunal Constitucional?
¿Cuántos años funcionó de manera en la que todos sabemos que funcionó? Porque el Congreso no era capaz de nombrar a los magistrados que habían sido declarados en el término de su mandato. ¿Fue eso bueno? ¿No debilitó al Tribunal Constitucional? ¿Y ahí es eso? La gran pregunta que a mí particularmente como investigador de derecho me atormenta. ¿Tiene el Tribunal Constitucional capacidad legislativa? ¿Puede el Tribunal Constitucional decirle al Congreso cómo debe dar una ley? ¿Y qué contenidos debe tener ella? ¿No está generando, si esa es la situación, y en algunos casos lo ha sido a través de las sentencias que tienen aspectos exhortativos que van más allá de lo que la Constitución señala cuál debe ser el fallo de una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley por el fondo o por la forma? Algo que justamente ha generado una tensión innecesaria y peligrosa entre el Tribunal Constitucional y el Poder Legislativo. Ustedes me han pedido que para esta charla exprese nociones, ideas, análisis sobre la constitucionalidad de la ley. La ley está inspirada en el Dante, porque está llena de buenas intenciones que llevan al infierno. Divina Comedia. Entonces, hay que reflexionar y hay que meditar. No niego que hay aspectos que son buenos y que eran necesarios. Pero también es cierto que parte del vicio que hoy en día afecta esta ley está en la propia Constitución, que modificó la disposición de la Constitución de 1979 en lo referente a la autonomía universitaria, que sin embargo estableció también que las universidades todas se creaban por ley. Tuve la suerte de formar parte de la Comisión de Educación siendo senador y de trabajar junto a dos grandes maestros universitarios que fueron Luis Alberto Sánchez y Ernesto Alexa Grundy. Con ellos contribuí a hacer la ley que acaba de ser derogada. Y por supuesto que esa ley, que posiblemente tuvo virtudes para su momento, dejó de tenerlas en el decurso del tiempo y con los grandes y acelerados cambios que se han producido desde entonces. Pero no olvidemos que en su largo caminar, esta ley ya derogada, la ley longeva, se encontró con dos serios problemas. Uno, que la Constitución de 1993, a diferencia de la Constitución de 1979, no mantuvo la obligación de la creación de universidades por ley. Y ahí se generó una primera y peligrosa liberalidad que más tarde fue coronada con el decreto legislativo 882, que autorizó o vinculó las universidades de educación superior al lucro. Y por supuesto eso generó una explosión de la matrícula universitaria. ¿Saben ustedes cuántas universidades tenía el país cuando se aprobó la ley 23.733, ley universitaria derogada? 26.000. 26.000 alumnos universitarios en proceso de expansión, proyectados ya hacia los 40.000 como un tope que parecía manejable. Esto quedó absolutamente desbordado cuando las universidades tuvieron que crearse simplemente bajo determinados requisitos y más aún con el decreto legislativo 882. Y entonces se multiplicaron las universidades, se hicieron negocio, se consiguieron capitales, y no sé si algunos todos eran santos.
Y por supuesto, en un país de tanta informalidad y donde los jóvenes son los que más sufren el problema de la informalidad, los padres vieron en la multiplicación de estas universidades la posibilidad de hacer que sus hijos tuviesen algún estudio, algún título. Muchos de ellos han sido estafados. Hoy en día, hoy, en este momento, tienen matrícula universitaria en el Perú. No 40.000, no 50.000, no. Hemos sobrepasado el 1.000.000 de personas que estudian en la universidad. Y hay registrados como maestros o profesores universitarios 65.000. ¿Cuántos de estos serán improvisados? Y la solución ha sido hay que disminuir la tasa de maestros, que todos tengan maestría, con los daños que ya sabemos. Eso es lo que llamo remedios equivocados, porque se desconoce la realidad universitaria, porque no tiene la más mínima idea de lo que es un plan de estudios, un currículo, los requisitos de una carrera a otra. Y eso no lo puede decir ningún Estado, lo tiene que decir la propia universidad, porque esa es su misión, esa es su identidad, ese es su trabajo cotidiano. No niego que tenga que haber coordinación con el Estado, pero ¿saben una cosa? No es que las universidades no quieran coordinar con el Estado, es decir, con el gobierno de turno, sino que esta ley, no recuerdo el artículo, pero lo podemos buscar en algún momento, dice textualmente casi que la SUNEDU, en el cumplimiento de sus obligaciones, se vincula y coordina con la SUNAT, con INDECOPI, con el registro de la propiedad y con todos los organismos que tienen características de supervisión. ¿Dice ese dispositivo o algún otro que la SUNEDU coordina con las universidades? No. Y no coordina, ¿saben por qué? Porque la propia ley dice que es el organismo rector. Y la palabra rector semánticamente significa que dirige y que gobierna. Y como encima es super, ya sabemos lo que significa el prefijo super, ¿no es cierto? Está por encima de. Entonces, creo que hay problemas de fondo y de forma. Supongo que vamos a tener una cierta avalancha de acciones de inconstitucionalidad. Y también algunas acciones de amparo. Nada de esto es bueno para la universidad. Hemos sacado del ámbito donde debiera darse la discusión sobre la universidad para llevarlo a organismos cuya lógica y cuya sabiduría posiblemente discurra por otros caminos que nada tienen que ver con la libertad de pensamiento, con el conocimiento, verdaderamente con la investigación y con la necesidad de que la universidad, desde un ejercicio responsable de las libertades que ella tiene, no caiga en autarquía, pero que sí tenga la capacidad de coordinar, de evaluar, de proponer y de ejercer con absoluta dignidad la formación, tanto en el terreno académico, para la formación de las carreras, como para el conocimiento que se orienta hacia la investigación científica. Nos hemos distanciado de ese camino, pero creo francamente que maltratar a las universidades, generalizar que todas ellas son malas. Y a propósito de esto, termino con una anécdota. A cada rato sale un señor por ahí que dice en los programas y espacios de televisión, y los periodistas, por supuesto, abren la boca y no saben cuándo cerrarla, del asombro y del espanto, que la universidad mejor calificada en el Perú
se encuentra en el ranking universal de universidades en el puesto 810. Un horror. En 810 universidades. 809 universidades están por encima de la mejor universidad peruana. ¿Y saben qué? Hay tanta mala intención, hay tanta perversión en la distorsión de las proposiciones, que se les olvida decir que están registradas en la universidad hoy en el mundo más de 20.000. Lo cual significa que estar en el puesto 810 es estar dentro del 5% de las mejores universidades del mundo. Porque claro, ojalá pudiéramos competir con Harvard, con Yale, con la Sorbona, pero para eso necesitamos